Pasando ahora al proceso de casting. Tú en tus películas o en tus trabajos, ¿cuánto te involucras en este proceso? ¿Y desde cuándo tú empiezas a pensar en tu elenco? Bueno, también como te comentaba antes, depende mucho de la película. Digamos, nunca ha sido igual. O Ujú. sea, siempre hemos enfrentado procesos distintos para cada película. Por ejemplo, Perro Muerto digamos, era imposible disociar la película de la actriz. Es decir, cuando construimos ese proyecto, lo construimos con la actriz desde el comienzo. ¿Te fijas? Ujú. De hecho, ella también aportó mucho en esa construcción del personaje, incluso del guión, de la película. Yo me atrevería a decir que como inicio fuimos tres. O sea, fue Rocío Monasterio, que es la protagonista de la película, Sofía Paloma Gómez, que fue o sea, co-guionista junto conmigo de la película, y yo que la dirigí. Como que armamos desde el inicio todo el proyecto juntos. Ujú. Entonces, esa película estaba pensada para ese rostro, para esa sensibilidad, para ese cuerpo, para esos espacios, esa casa. O sea, primero tuvimos los espacios y los actores y después tuvimos la película, ¿te fijas? Entonces, fue completamente como lo opuesto a lo que se hace habitualmente. Digamos que tú escribes el guión y ahí buscáis las lucas y ahí recién empieza a construirse el mundo, ¿no? Acá fue al revés, digamos. O Ujú. sea, del contexto y del personaje surgió la película. O Perfecto. surgió la idea, digamos, de construir ese perfil, ese personaje, ¿te Ujú. fijas? Esa historia, ese conflicto, ese universo. Entonces, claro, así fue en el caso de Perro Muerto. Ujú. Después, en Trastorno, no, en Trastorno fue distinto. En Ujú. Trastornos teníamos como una obsesión temática más que nada. O sea, ni siquiera era que quisiéramos contar una historia tan nítida, digamos, Ujú. como en Perro Muerto. No era tan fuerte nuestras ganas de contar una historia en particular, sino que más bien como hablar de un tema. Entonces, de pronto surgió la idea de, a propósito de una entrevista que le hizo la Sofía a un conserje Ujú. para un ejercicio documental, Wow. empezó la idea como de hablar de eso, como de, oye, el personaje debería dedicarse a esto y debería terminar en esto. Y Ujú. bueno, y ahí hicimos un casting. Fue la primera vez que hicimos un casting. Perfecto. Un casting muy pelacable, fue muy raro, pero porque la película también iba a ser un poco rara, digamos, en el sentido de que necesitábamos sobre todo tener la certeza de que el actor iba a estar de acuerdo. Ujú. Entonces hicimos una cosa bien extraña como casting. O sea, teníamos algunos nombres que nos interesaban de gente que conocíamos, actores que conocíamos. Todos eran actores, sí, actores digamos, que habían recibido el cartón de actores, digamos, Ujú. especialistas en actuación. Y me acuerdo que los invitamos a una conversación grabada con cámara, en donde eso era todo, era una conversación y le hacíamos una serie de preguntas y después le hacíamos las mismas preguntas, pero ellos tenían que responder absolutamente lo contrario a lo que habían respondido antes. Era tan Perfecto. simple como es. Ujú. Entonces, con eso nos servía para entender si es que de pronto sobreactuaban o cómo interpretaban ¿te fijas? Y bueno, y ahí dimos con David. O sea, nos interesaba trabajar con David Ujú. Hernández. Lo conocíamos, yo lo había visto en teatro y me parecía que era un actor interesante, qué sé yo. Y bueno, y en el casting ya ahí nos convencimos. Fue como súper interesante la onda que tuvimos y ahí, nada, lo invitamos inmediatamente y empezamos entonces a construir la película alrededor de él, ¿te fijas? Perfecto. Bueno, igual ahora que lo pienso, eso es un poco parecido a lo de Perro Muerto. Claro. Esta idea claro, de una vez que tiene al actor, empieza a construir todo alrededor de ese actor, digamos, de esa sensibilidad, de ese perfil. Fue quizás más complejo el proceso de selección, ¿no? De... Claro, pero sí, pero fue breve igual, fue una cosa súper breve, igual si no era, igual nosotros creíamos que iba a ser el David, lo que pasa es Perfecto. que igual queríamos probar porque también habían otros actores que nos parecían interesantes. Ujú. Claro, entonces ahí hicimos un casting muy extraño, como te digo, muy, no sé, poco habitual, digamos, como Ujú. ejercicio, pero ahí empezamos con David y después vimos una obra de teatro de un amigo mío, fuimos a ver una obra, que era una obra que hacía con familiares de detenidos desaparecidos, ¿ya? Entonces, no eran actores, era una obra de teatro, pero que se Ujú. montaba, él hizo un taller, digamos, para la asociación, para la Ujú. FEP, y fuimos, nos invitó a ver la obra y la vimos y quedamos súper interesados con dos actrices Ujú. que estaban en la obra. Y le preguntamos, bueno, como teníamos confianza, porque un amigo, digamos, Gopal Ibarra, le preguntábamos qué onda y él nos contó que eran madre e hija, pues entonces ahí las conocimos y ahí nos interesó, las invitamos al proyecto, les interesó, empezamos a ir a su casa y empezamos a improvisar y a hacer pequeñas cosas hasta que metimos a David y empezamos a improvisar y así empezamos a trabajar el tema, digamos.
Perfecto. Y entonces ahí digamos que la temática que nosotros queríamos abordar empezó a agarrar cuerpo, o sea, se empezó a convertir en imágenes concretas, en situaciones concretas, etcétera, etcétera. Interesante que se haya dado ese casting de manera espontánea Sí, y es que, breve. bueno, sí, es que ahora que lo pienso, me parece que a nosotros nos funciona mucho eso, como no escribir algo disociado de lo concreto, sino que más bien desde lo concreto empezar a plantear estrategias temáticas, narrativas, dramáticas, dramatúrgicas, actorales, etcétera, etcétera. Y bueno, y en esta tercera película, que es la que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con una actriz reconocida, con Aline Kuppenheim. Entonces, y es porque también un poco cuando empezamos a pensar en la historia, se nos vino ella a la cabeza. Era como que calzaba pero heavy en el perfil. Y entonces empezamos a escribir un poco pensando en ella. Y bueno, rápidamente hablamos y buena onda, entonces se sumó al proyecto, ¿te fijas? Y entonces ahí todo, cada vez que escribimos el guión, o sea, cada escena, ya sabemos, o sea, ya tenemos una idea, un poco fue parecido el proceso. ¿Te fijas? En el sentido de, también es escribir alrededor de un perfil que ya tienes más o menos claro, es decir, que Exacto. sabes que va a tener ese cuerpo, ese rostro, esa mirada, etcétera, etcétera. Te va dando esa visualidad que te permite desde ya empezar a construir Sí, audiovisualmente la obra. sí, exactamente. Sí, importantísimo. Exactamente. Pasando al trabajo con el actor ya en el set, cuando ya se empieza a crear esta obra cinematográfica, a rodar. ¿Cómo manejas tú las emociones de un actor? No sé si te ha pasado que hayas tenido un actor o una actriz que haya estado, no sé, pasando por un mal momento y tú tienes que tener otra emocionalidad o no sé, o emotividad de ese actor en ese momento. ¿Qué estrategias tienes? ¿Cómo lo manejas? Bueno, en general nosotros trabajamos mucho la improvisación, nos gusta esa parte, pero trabajamos mucho lo que se llama la improvisación guiada. Es decir, nosotros también escribimos. Te fijas Uh-huh. como somos guionistas de las películas también. Somos guionistas y directores de las películas. Uh-huh. Entonces, obviamente que lo que escribimos, le tenemos cariño a lo que escribimos. No sé si me explico. Es como si Sí, escribimos un sí. diálogo, de pronto nos interesa que ese diálogo pueda trasladarse a la película. Uh-huh. Pero no nos gusta mucho pasarle el guión a los actores, como que somos reacios a eso. Idealmente no. Uh-huh. O sea, idealmente, porque a veces no se puede, te fijas, a veces igual los actores te lo piden y está bien, o sea, a veces filo. Pero hasta donde se pueda, hacemos eso, no pasarle el guión, sino que nosotros sabemos cuál es el guión, nosotros sabemos cuáles son los diálogos y cuáles son los objetivos de los personajes, y entonces después improvisando y probando cosas, empezamos un poco a comprobar, primero, si la escena va bien o no, si en realidad lo que habíamos pensado estaba bien, o quizás lo que aparece en la improvisación es mejor incluso, y además que que los actores, digo, empiecen a proponer y un poco en este trabajo conjunto, guiado, lleguemos a los diálogos más cercanos de lo que escribimos, ¿te fijas? Pero de manera orgánica, es decir, el actor lo dice porque está convencido de que eso es así, que tiene que decirlo, ¿te fijas? Que es una necesidad del momento, de la situación, de su carácter, etcétera, etcétera, ¿te fijas? Y ahí genial, pues ahí está lograda la escena, cuando de alguna manera, a partir de una improvisación, se llega a lo más cercano a lo que estaba escrito, en todo sentido, en términos de estructura, en términos de diálogos, ¿te fijas? Pero a veces no funciona así, a veces funciona mejor. Es decir, a veces lo que estaba escrito simplemente se va a la cresta y finalmente lo de la improvisación es mucho más interesante y chao. Exacto. Y ahí también nosotros tratamos de estar un poco receptivos en ese sentido, de saber cuándo algo que está pasando ahí, que no estaba previsto, es mucho más interesante que lo que estaba escrito, ¿te fijas? Como que en general no trabajamos mucho con guiones de hierro, eso quiero decir. Y sobre todo en Trastornos del Sueño, para nada, digamos. O sea, ahí sí que no había un guión que yo diría que mutó en un 60%. O sea, realmente la película se destruyó al guión. Un poco como esto que decía Godard, Jean-Luc Godard. Filmar en contra del guión y editar en contra del rodaje. Claro. Para la corriente, totalmente. Claro, sí. Que me parece y me sigue pareciendo algo súper potente, interesante. O como dijo, bueno, tú sabes, uno de mis grandes directores de cine chileno, José Luis Sepúlveda, dijo en una entrevista con Blanca Leguín, creo que fue, en un programa, dijo que él se demoraba en 2 años hacer el guión y 1 año y medio en destruirlo. Claro. Una cosa Claro. así. Sí, bueno, sí. Sí, a mí me parece muy interesante también. O sea, digo, me parece muy interesante lo que hace José Luis y me parece muy interesante lo que hace Godard. Y creo que hay una tradición ahí oculta que los vincula, ¿te fijas? Sí, interesante. Y que creo que es potente, esta idea como de siempre estar
construyendo la película, de no darla por sentado nunca y mucho menos antes de que empiece, digamos, o sea, mucho menos en el papel. Y lo digo con cierto dolor porque también una parte de mí es el alma del guionista, ¿te fijas? Claro. Pero sí, pero yo creo que las películas se construyen, o sea, nunca se terminan de construir. ¿Te Exacto. fijas? No Eso. pueden estar dadas de antemano en el guión de manera tan tajante y rotunda. Así como tratando de resumirte, tú disfrutas mucho del proceso. Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo Vive el proceso con los intensamente. actores, ¿eh? Sí. Me resulta súper fascinante. El trabajo, el proceso que se vive con los actores. Como, claro, yo siento que uno también es un poco actor cuando dirige. Esa es mi impresión. Bueno, por ejemplo, Sofía es actriz de profesión. ¿Te fijas? Pero yo, que no soy actor de profesión, me encanta ese mundo. Entonces, Ujú. cuando estamos dirigiendo actores, somos como parte del elenco también. Es como que somos uno más también. Eso. Entramos en una energía interesante. Y después tenemos que volver un poco al rol de quien un poco mira el asunto, porque igual la invitación que nosotros le hacemos a los actores siempre es un poco como a perderse un poco, en el sentido como de dejarse llevar por una cosa visceral, así como súper visceral. Y en general nuestras escenas son súper viscerales, o sea, son escenas muy, si se quiere, no son muy de observación, son más bien como escenas bien desatadas Ujú. general, o sea, tenemos mucho de eso. Entonces siempre invitamos a los actores un poco a esa visceralidad, Entonces, en algún momento, y nosotros también entramos un poco en esa dinámica, ¿te fijas? Obvio, para que el actor esté en lo salvaje, uno también tiene que entrar en esa tecla. Entonces, claro, ahí lo difícil es cómo te sale y controla un poco para que el asunto quede, al menos en el encuadre, ¿te fijas? Porque si no, no hay Como, película. O bueno, a lo mejor sí, no sé. Bueno. como la relación Pero, entre Herzog y Kinski, por ejemplo. claro, Dos claro, por seres. ejemplo. Sí, que a mí siempre me llamó la atención, ¿eh? Ujú. O sea, toda esa cosa morbosa y terrible que tenían, siempre me gustó, o sea, me llamó la atención, me parecía que era interesante Ujú. ese lugar como salvaje, oye, realmente salvaje, digo, o sea, Sí. había un amor-odio, que yo creo que al final era más amor que odio, pero bueno, pero Sí. había un amor-odio, una cosa como casi erótica, Sí. entre los dos, que yo encuentro que es súper interesante cuando se produce. Y creo que tiene que producirse en general con los actores. Yo creo que tiene que existir ese universo. No tan controlado, no tan racional, no tan te mueves de aquí para acá, este es tu objetivo. A mí personalmente eso no me funciona mucho. O Y, más bien no me funciona nada, digamos, ¿no? y yo siento que es ese compromiso con lo que tú dices, con la visceralidad, con lo salvaje, o cuánto te involucras, como tú bien decías, con los actores, en que prácticamente eres un actor más. Es lo que siento que diferencia una buena película de una película, o sea, de una muy buena película, de una película buena, de una regular. Es cuánto te involucras en ella. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Aunque también hay cosas maravillosas desde la contención. Ujú. Hace poco estaba reviendo una película que yo siento que no destaca mucho por sus actuaciones, Ujú. y sin embargo me parece una tremenda película. No sé si la viste, una película que se llama Las Armonías de Beckmeister, de Bela Tarr. No, Una película súper contemplativa, digamos. Igual también tiene una escena bien radical, digamos, o sea, bien violenta, ujú. pero en general una película de mucha contención, donde probablemente el trabajo de la actuación iba por ahí más que nada. Es decir, como, Claro. o sea, pienso en películas que me gustan y pienso en Una mujer bajo la influencia, que es como un zoológico, ¿cierto? Ujú. Sí. Y después pienso en esta película de Bela Tarr, que es todo lo contrario, una cosa controladísima, contenida, pero es fantástica. Claro, no me acuerdo, por eso te digo, no me acuerdo de las actuaciones como algo brillante, pero sí me acuerdo de la película como algo muy conmovedor, como que te toca muy fuerte. Desde una cosa, insisto, súper como parca incluso. Entonces también eso es interesante. Nosotros no somos muy así, digamos. Nuestro carácter no es muy así, digamos. Como que no somos húngaros realmente. Claro. Ni suecos ni daneses, Exacto. ni rusos. Pero sí, yo admiro eso también, digo, lo admiro harto. Admiro esa capacidad también de contención, como de detalle, de minuciosidad. Eso, esa era la Sí, palabra a la que quería llegar, de cuánto se involucra, ya sea como tú bien dices, desde la contención, desde la contemplación y observación de todo el set, de todo lo que estaba haciendo, así como también de vivenciar desde la adrenalina y la improvisación. Eso, no sé, claro, pues, desde el Dogma 95 con Lars von Trier o Thomas claro. Winterberg, en Festen, por ejemplo, que es Un zoológico un también, pues claro. zoológico, Sí, y llevar, no sé, pues, a Moore de Hane, que tiene sí, pues, esta cosa de la sencillez de una pareja de ancianos, pero sigue siendo para mí también visceral, porque siento que hay un involucramiento. Yo siento a
Haneke ahí al lado de ellos conversando, reflexionando sobre lo que están haciendo encima del mismo set, creo yo. Sí, pues, sí, yo admiro mucho eso, como la capacidad que tiene el cine de transmitir ritmos, pero cuando digo ritmos me refiero como ritmos casi como del cuerpo de los realizadores, ¿te fijas? Como cuando un poco... A eso es lo que yo llamo finalmente punto de vista, es como este asunto de realmente trasladar una sensibilidad completa a la pantalla, me parece que eso es fantástico. Y claro, a propósito, ojo, a propósito de esto de las películas muy buenas versus las películas que son, buena onda. Uh-huh. ¿Te fijas? Como siento que las películas muy buenas, independiente de los estilos, independiente que si son más gritonas o menos gritonas, o más contemplativas o menos contemplativas, lo realmente potente para mí es cuando veo que las películas son distintas porque los realizadores son distintos y logran transmitir un poco su universo y su ritmo y su pulso a la pantalla, ¿te fijas? Y las otras películas no, pues las otras películas, perdón que insista con eso, pero no sé por qué me levanté con esa idea en la cabeza. Esta pulsión de repetición, ¿te fijas? Como de repetir un tema nomás. Ahí yo veo como una anulación del realizador, es como que el realizador dice, por favor, que pase la industria nomás, y yo, filo, no importa, que pase. Yo creo que eso es lo que diferencia las películas buenas de las películas menos buenas, perfecto, o de las grandes películas de las, no sé, películas más mediocres, o, en fin. ¿Qué atmósfera tratas de generar tú en el set cuando das las directrices al actor, a la actriz? Bueno, depende mucho de la escena, pero siempre la atmósfera que nosotros tratamos de construir con Sofía siempre tiene que ver, o más bien es la misma de la escena. Y por eso a mí personalmente me costó tanto filmar el teaser de la película nueva, ¿te fijas? Porque ese espacio no existe, digamos, como es más bien publicidad, ¿te fijas lo que hace uno cuando hace un teaser? No existe ese mundo y yo decía, chuta, filmar así no puede ser, digamos. Como, donde se supone que está pasando algo en la pantalla y después tú dices corte y te pones a comer cabritas con digo, cuando lo que está pasando en la pantalla no tiene nada que ver con lo que está pasando en el set, o en el plató, ¿te fijas? Como... Claro, nosotros siempre tratamos de que eso sea una sola cosa, es decir, si tenemos que estar todos furiosos porque esa es la escena, bueno, estaremos todos furiosos, si tenemos que estar todos erotizados porque esa es la escena, bueno, esa es la atmósfera que tenemos que construir. ¿Te fijas como que haya algo, es que no quiero decir verdadero porque no creo mucho en eso tampoco, pero algo verosímil, algo que realmente te conecte, porque de alguna forma está pasando? ¿Te fijas? Es como la rabia que la película exuda, es una rabia que está ahí en el aire, ¿te fijas? El deseo es un deseo que está en el aire, la frustración es una frustración que está ahí en el aire, ¿te fijas? Como tratar de que no haya mucha separación entre el escenario, digamos, de lo que no es escenario. De la construcción del... Claro, el espacio del ángulo de la cámara, digamos, y el encuadre y el campo, que no sea muy distinto, o sea, que todo, digamos, esté pasando ahí. No sé si respondí la pregunta. Sí, siento que totalmente. Como, sí, claro. Porque la mayoría de las respuestas que he tenido tienen que ver desde la actuación. O sea, que a un actor le gusta, no sé, llegar a un set y que, claro, que el director le permita hacerle preguntas, que le permita aportar, no sé. Es como en la otra vereda, claro. Yo quería llevarlo a ese punto, como cuál era tu estrategia o tu manera de enfrentar esa situación. Sí, nosotros hemos tenido suerte en ese sentido. Te fijas como que siempre los actores han estado disponibles para eso, pero no disponibles porque no tengan una opinión, sino que al revés, disponibles porque están de acuerdo y quieren aportar desde ese lugar. Entonces, claro, igual es difícil. Por ejemplo, esa fue una de las razones por las que en la película Trastornos del Sueño éramos súper pocos en el set, digamos. O sea, éramos la Sofía, yo y los actores. Por ejemplo, estoy pensando en las escenas más de sexo, qué sé yo. Sí. Éramos 4 personas, ¿no? Nadie más. Y precisamente estuvimos todo un día para hacer un plano, ¿te fijas? Porque era en el fondo ir construyendo de a poquito la atmósfera, hasta que en algún punto era una atmósfera muy tensa, pero igual todo con criterio, digamos. O sea, no es que nos estábamos agarrando a cuchilladas, ¿te fijas? Claro. Pero toda una atmósfera súper tensa, y cuando termina el plano y termina la escena, nos fuimos todos a chupar y fantástico, ¿cachai?
y súper amigo. Es como entender que en realidad es parte del asunto. Y hemos tenido suerte en ese sentido. Hemos tenido actores siempre muy generosos y generosas. O sea, Sí. como muy abiertas y Esa, abiertos a esa emocionalidad o a entender que el asunto tiene que ver con emoción al final, no con cabeza, no con entender el asunto. No es como, a ver, me veo, se transmite, si hago esto, ¿se transmite lo que estoy diciendo? No, sino que sea realmente un asunto de emoción. Y muchas veces llegar a esa emoción no es fácil. Y los actores lo saben, o al menos los actores con los que nosotros hemos trabajado lo saben. Te fijas que no es fácil llegar a una emoción, no es fácil conseguirla, y entonces muchas veces hay que tener estrategias. No sé si me explico, es como estrategias. sí. No es tan simple como entender, acá me tengo que poner a llorar. Vale. No es un proceso tan racional, o para mí no es para nada racional, o muy poco. Entonces, claro, encuentro que tu pregunta es importante. ¿Cómo construir una atmósfera que desencadene eso? Exacto. Claro, no es fácil. Y para mí tiene que ver con eso, con tratar de que no sea un prender, un start-stop, ¿te fijas? Sino que sea más bien un soltar a la bestia, más que un start-stop. Exacto. Una experiencia finalmente, Una experiencia. más que una mecánica. Tal cual, tal cual.